Bajo el resplandor de las películas taquilleras y las rancheras inmortales, Pedro Infante, el gran ícono de la época de oro del cine mexicano, grabó su nombre en los corazones de millones. Nacido el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, y fallecido en un fatídico accidente aéreo el 15 de abril de 1957 en Mérida, Yucatán, no solo fue actor y cantante, sino también la encarnación del sueño mexicano, de niño pobre a estrella brillante. Con más de 60 películas y 350 canciones grabadas, Pedro dio forma a la cultura popular mexicana, llevando esperanza a la gente trabajadora común. Sin embargo, detrás de su encantadora sonrisa y su voz emotiva, se esconde una profunda tristeza que rara vez revela. La mayor tristeza en la vida de Pedro Infante no fueron las presiones de la fama ni las polémicas amorosas, sino el sentimiento de impotencia al no poder proteger a su familia y seres queridos de las dificultades que trajo su fama. Le dolió ver a su madre, Refugio Cruz, soportar chismes sobre su vida personal, y que sus hijos, especialmente aquellos nacidos fuera del matrimonio, crecieran con las complejidades de su legado. Esta tristeza se profundizó cuando se dio cuenta de que, no importaba cuán rico y famoso fuera, no podía controlar cómo el mundo lo percibía a él y a la gente que amaba. Durante las largas noches en su casa de Coajimalpa, mientras las luces de la Ciudad de México se apagaban lentamente, Pedro probablemente dejó que sus lágrimas cayeran en silencio, no por lo que había logrado, sino por lo que no podía cambiar. Ese dolor, aunque oculto tras un exterior fuerte, era una parte inseparable de quién era, una cicatriz invisible que llevó consigo toda su vida. La carrera de Pedro Infante es un viaje lleno de brillantes altibajos y amargos fracasos, un testimonio del talento natural y la perseverancia incansable. Criado en una familia pobre de Guamúchil, Sinaloa, con su padre, el músico Delfino Infante García, y su madre, la costurera Refugio Cruz, Pedro se vio obligado a abandonar sus estudios temprano para mantener a su familia. Trabajó en diversos empleos, desde venta de ferretería hasta carpintería, pero su pasión por la música lo guió. A los 16 años formó el grupo musical La Rabia, con el que actuaba en fiestas locales, y en 1937 se unió a la Orquesta Estrella de Culiacán, donde cantaba y tocaba el violín y la batería. En 1938 se trasladó a la Ciudad de México por consejo de su primera esposa, María Luisa León, para buscar una oportunidad en la estación de radio XEB. A pesar de ser rechazado en su primera audición por estar demasiado nervioso, regresó y fue aceptado, comenzando su viaje para conquistar a la audiencia con su dulce voz y su sincero estilo de actuación. Su carrera cinematográfica comenzó en 1939 con un pequeño papel en El Organillero, pero no fue hasta 1942, con La Feria de las Flores, que empezó a ganar atención. El verdadero éxito llegó en 1948 con Nosotros los Pobres, la primera película de la trilogía de Pepe el Toro, dirigida por Ismael Rodríguez. La película, junto con Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, convirtió a Pedro en un icono de la clase trabajadora, interpretando a un carpintero pobre, pero que se respetaba a sí mismo. Continuó dejando su huella a través de películas como Los Tres Huastecos, ATM, A Toda Máquina, y especialmente Tizoc, donde interpretó a un cazador nativo y ganó el Oso de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de Berlín de 1957, un honor otorgado póstumamente. Además del cine, Pedro también fue un excelente cantante, grabando más de 350 canciones, incluyendo éxitos como Amorcito Corazón, 100 años y La que se fue, ayudando a dar forma al género ranchero moderno con un estilo de canto suave, diferente al estilo tradicional de canto dramático.
En 1952, su álbum Cuando sale la luna ocupó el puesto 56 en la lista de los 600 mejores álbumes latinos de todos los tiempos en 2024. También recibió 2 premios, Ariel al mejor actor por La vida no vale nada en 1956 y Tizoc en 1645, 1958. El éxito de Pedro no solo estuvo en premios, sino también en su capacidad para conectar con el público, desde los agricultores rurales mexicanos hasta la diáspora mexicana en Estados Unidos. Sin embargo, la carrera de Pedro no estuvo exenta de contratiempos y desafíos. Algunas de sus primeras películas, como En un burro tres baturros, no alcanzaron el éxito esperado, lo que le hizo dudar de sus capacidades. También enfrentó críticas de que era simplemente una estrella popular en lugar de un actor serio, especialmente cuando aceptaba papeles cómicos o románticos en lugar de papeles artísticos de alto nivel. Un gran revés fue cuando lo rechazaron para papeles protagónicos en varios proyectos importantes a principios de la década de 1940, ya que los productores preferían estrellas establecidas como Jorge Negrete. Esos momentos hicieron a Pedro llorar en silencio, no por la fama, sino por la sensación de que no era lo suficientemente bueno para cumplir su sueño. Una vez compartió con amigos cercanos que había noches en las que se sentaba solo, tocando la guitarra y cantando canciones tristes, como una forma de aliviar el dolor. Además, la presión de mantener la imagen del hombre perfecto también lo agotaba. A menudo trabajaba sin parar, filmando durante el día y actuando por la noche, hasta el punto en que su salud decayó. Un accidente aéreo en 1949, que le dejó una placa de metal en la cabeza, fue una advertencia de la fragilidad de la vida, pero continuó volando, como desafiando al destino. Esos esfuerzos incansables, si bien le trajeron fama, también fueron fuente de lágrimas que mantenía ocultas, sobre todo cuando pensaba en su madre y sus hijos, a quienes quería darles una vida mejor, pero sin querer, los arrastró al arriesgado foco de atención. El amor y el matrimonio de Pedro Infante es una historia llena de pasión, pero también llena de complicaciones y dolor. Pedro se casó con María Luisa León en 1937, cuando era un niño pobre en Sinaloa. María Luisa, una mujer inteligente y ambiciosa, jugó un papel clave en su carrera, animándolo a mudarse a la Ciudad de México para perseguir su sueño. Aunque su matrimonio duró hasta su muerte, no siempre fue fácil. Pedro, con su carisma y fama, tuvo varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas con la bailarina Lupita Torrentera, con quien tuvo 3 hijos, y con la joven actriz Irma Dorantes, con quien tuvo una hija, Irma Infante. Estas relaciones provocaron una gran tensión en su matrimonio con María Luisa, quien, aunque paciente, no pudo evitar el desamor. Pedro también enfrentó litigios cuando su matrimonio con Irma Dorantes fue declarado inválido por la Corte Suprema de México en 1957, pocas semanas antes de su muerte. La mayor tristeza de Pedro en el amor es el sentimiento de haber lastimado a las mujeres de su vida, especialmente a María Luisa, quien ha sacrificado tanto para apoyarlo. Una vez le confió a un amigo que se sentía culpable al ver a su madre y a María Luisa sufrir chismes a causa de su vida privada. Esos momentos, mientras estaba sentado solo en su casa de Coajimalpa, fueron quizás cuando sintió más profundamente lo que había sacrificado para alcanzar la fama. Aunque amaba a sus hijos, a Pedro le rompió el corazón saber que sus hijos ilegítimos, como Pedro Infante Jr. y Guadalupe Infante Torrentera, debían crecer en las complejidades de su legado. Esta tristeza no fue un momento fugaz, sino un sentimiento persistente, que le hizo preguntarse si realmente había traído felicidad a las personas que amaba. La fortuna de Pedro Infante ha sido tema de mucho debate, especialmente desde su muerte. Se dice que durante el apogeo de su carrera,
Pedro amasó una fortuna considerable, estimada en $50 millones en dólares actuales, gracias al éxito de más de 60 películas, 350 canciones e inversiones en bienes raíces, automóviles, motocicletas e incluso una empresa de carga aérea. Poseía varias casas de lujo, entre ellas una mansión en Coajimalpa, llamada Ciudad Infante, y una casa en Lindavista para su madre. Pedro también es conocido por su generosidad, donando regularmente a organizaciones benéficas y apoyando a los necesitados. Sin embargo, después de su muerte en 1957, la propiedad se convirtió rápidamente en foco de controversia. Al no dejar testamento, la mayor parte de su patrimonio quedó en manos de su albacea, Antonio Matuc, y del administrador Ruperto Prado, dejando a su esposa, María Luisa León, y a sus hijos solo con una pequeña parte. Irma Dorantes, su segunda esposa, no recibió nada pues el matrimonio fue declarado nulo. Sus ganancias póstumas, provenientes de reediciones de películas y música, han generado ingresos considerables, pero en gran medida son administradas por personas ajenas a su familia. Estas disputas han ensombrecido el legado financiero de Pedro, dejando a muchos lamentando que un hombre tan generoso no haya podido asegurar el futuro de sus seres queridos. El verdadero valor de Pedro, sin embargo, no reside en su dinero, sino en el legado cultural que dejó, con películas y canciones que aún hoy se aprecian en todo el mundo. Se dice que el nieto de Pedro Infante, Toño Infante, aunque no está ampliamente documentado en documentos públicos, compartió profundas reflexiones sobre el dolor de su abuelo en conversaciones familiares. Toño, que creció a la sombra de una leyenda, contó una vez que Pedro a menudo estaba obsesionado por la sensación de que su fama había traído más dolor que alegría a la familia. Según Toño, a Pedro le dolió especialmente ver a su madre, Refugio, soportar críticas públicas sobre su vida privada. Toño recordó que su abuelo solía decir que prefería ser un carpintero desconocido en Guamúchil que una estrella, si eso protegía a su familia de los chismes. Toño también enfatizó que Pedro se sintió impotente mientras sus hijos, especialmente aquellos nacidos fuera del matrimonio, enfrentaban las complejidades de su legado. A menudo se culpaba a sí mismo por